Derecho para Todos, un programa para conocer, aprender y preguntar. Muy buen día. El día de hoy nos acompaña don Jorge Avendaño Solano para hablar del tema de la responsabilidad. Buen día, don Jorge. Bueno, tenemos varias preguntas. El tema resulta pero muy interesante. La primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué es la responsabilidad cuando se habla en materia legal? Bueno, en primera instancia se puede tomar como referencia a un diccionario jurídico. En este caso, el Diccionario Jurídico de la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay dice que responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Y esto se puede contrarrestar o se puede complementar con lo que dice el doctor Jorge Enrique Romero de la Universidad de Costa Rica. Según el doctor Romero, la responsabilidad es la obligación de reparar un daño ajeno a cargo del causante o de otro sujeto con él relacionado por un vínculo jurídico que lo obliga a la reparación del mismo daño. Sobre esto hay que saber que la responsabilidad se clasifica según la rama del derecho que la regula. Por ejemplo, hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Los conceptos que recién se describieron se pueden ligar mayormente con responsabilidad civil. Ahora, ¿qué dicen estos conceptos? Pues ambos coinciden en que la responsabilidad trae la obligación de reparar un daño y va más allá. Y se entiende entonces que ese daño puede haber sido realizado por uno mismo o por otros. Eso también es muy importante entenderlo a la hora de analizar la responsabilidad en materia legal. Derecho para todos. Y antes de continuar con las preguntas, recuerden que ahora en diciembre los cuerpos policiales y de emergencia están a su servicio. Promovamos el respeto entre todos. Respetemos a nuestros cuerpos policiales y de emergencia. Al final, todos somos Costa Rica. Derecho para todos. ¿Nos podría brindar un ejemplo sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa de un funcionario público? Sí, también la responsabilidad civil puede surgir de un contrato. Cuando existen derechos y obligaciones en un documento, ya sea público o privado, se dice que hay una responsabilidad civil contractual. Por otro lado, hay una responsabilidad civil extracontractual cuando no hay ningún tipo de vínculo de contrato. También es para ligar con la pregunta acerca de la responsabilidad penal. También puede existir responsabilidad civil derivada de un delito penal. Se lo voy a poner con un ejemplo. En este caso, los oficiales de policía tienen el deber de atender las situaciones de emergencia, ¿verdad? Eso lo tiene en su estatuto. Y cuando no lo hacen y existe un daño, por ejemplo, que puede ser un daño que puede ser cuantificado, en primera instancia pueden recibir una condena de tipo penal, pero derivado de eso puede solicitarse un, una acción de responsabilidad civil y van a tener que asumir esos daños causados por no atender la situación de socorro. Derecho para todos. Derecho para todos. Otra consulta que nos surge es en dónde se define y qué significa la responsabilidad administrativa. En el caso de la
responsabilidad administrativa, la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 190, que se llama de la responsabilidad de la administración, dice que la administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Cuando se va a hacer un litigio y es necesario demostrar que hay responsabilidad de la administración, sobre esto el licenciado Roberto Carmona Pérez del bufete Facio y Cañas dice que para demostrar este tipo de responsabilidad es necesario que el administrado diga cuál es la conducta administrativa cuestionada, que además demuestre la existencia de un daño efectivo en sus derechos o intereses legítimos, que también pueda demostrar la vinculación o nexo que liga la conducta con el daño y además el alcance o magnitud del daño sufrido. Derecho para todos. Y antes de nuestra última pregunta, agradecemos su sintonía en este su espacio Derecho para Todos. Recuerden que la seguridad depende de todos. Reporten cualquier hecho sospechoso a la delegación de policía de su comunidad. Derecho para todos. ¿Qué es la responsabilidad objetiva y qué podemos entender por responsabilidad subjetiva? Muy buena pregunta. En este caso, cuando se habla de responsabilidad civil, se puede hablar de objetiva y subjetiva. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, se dice que la persona tiene la obligación de responder por el daño que se causó, aunque no sea culpable o negligente por ese daño. Ciertamente se podría eludir esa responsabilidad si se logra demostrar que no fue ocasionado por un hecho de fuerza mayor o que el daño que se causó fue culpa de la persona víctima de recibir esa acción o ese daño. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo es cuando se tiene una mascota que se escapa y provoca daños. En este caso, esa mascota, pues el dueño va a tener que responder por responsabilidad civil y realizar una indemnización a la persona que sufrió el daño o por los bienes que haya dañado el animal. Después, si se habla de responsabilidad civil subjetiva, esto se da cuando la persona ha ocasionado un daño y es culpa de esa persona. Por lo tanto, tiene que ser también reparado. Entonces se dice que es producto de la acción humana y puede haber inclusive negligencia o dolo. Un ejemplo con el que se puede comprender más sencillo la responsabilidad civil subjetiva es, por ejemplo, cuando yo manejo y por alguna razón, por atender el celular o si no por estar distraído o simplemente por querer saltarme un semáforo, pues paso en una señal de alto, un semáforo en rojo y pues ocasiona un accidente. En este caso, esa responsabilidad va a ser de tipo civil subjetivo. Derecho para todos. Queremos agradecerle a don Jorge Avendaño por venir y aclararnos todas estas dudas. Asimismo, le consulto si quiere dar algún comentario de cierre, algún otro aporte, algo que haya quedado por fuera, pero que resulte importante para nuestro programa, para que nuestros oyentes logren comprender más de este tema. Muy agradecido con ustedes por darme el espacio para venir a conversar acerca de la responsabilidad. Como comentario de cierre, pues quiero decir que el tema de la responsabilidad es un tema que requiere de bastante atención y que si alguna persona está pensando en llevar a nivel judicial algún caso donde tuvo algún tipo de daño
por parte de la administración, o sea, demandar al Estado, pues lo mejor es asesorarse con un profesional en derecho y sobre todo tener en cuenta que para realizar este tipo de procesos judiciales es muy necesario, es totalmente necesario tener pruebas y resguardarlas correctamente. Por lo tanto, de nuevo, reitero que lo mejor es asesorarse con un profesional en derecho. Muchas gracias y que tengan todos buen día. Hemos llegado al final de su programa Derecho para Todos. Agradecemos al señor Jorge Avendaño Solano por acompañarnos y exponernos el tema de responsabilidad. Nos escuchamos en un próximo programa de Derecho para Todos.